maestro de medicina crítica, y el día de hoy vamos a ver el tema de trastornos de potasio y paciente crítico. Con esto vamos a iniciar los temas del módulo de alteraciones renales de nuestras clases que estamos llevando por la mañana. Bueno, vamos a empezar con este tema, alteraciones de potasio. En mi opinión, tanto las alteraciones de potasio como todos los desequilibrios hidroelectrolíticos son de los temas más básicos y que se deberían de ver pues, al inicio del ciclo, no nada más aquí en medicina crítica, sino en cualquier residencia, ya que son de los trastornos más comunes que se van a ver pues, en todos lados, en piso, en salas de urgencia, en las terapias. Y pues muchas veces el tratamiento o el manejo que se le da a este tipo de alteraciones pues no es el más adecuado. Muchas veces el manejo se da desafortunadamente por medicina basada en experiencia más que por evidencia. Vamos a comentar de esto un poquito más adelante. Bueno, la agenda del día de hoy, pues vamos a ver lo que es la homeostasis del potasio, vamos a hablar de hipercalemia, generalidades, manifestaciones clínicas, abordaje y tratamiento de hipercalemia, igual generalidades, manifestaciones clínicas, abordaje y tratamiento. Empezando por la homeostasis del potasio. ¿Cómo es la distribución del potasio en el cuerpo? El potasio de manera fisiológica se va a encontrar en una mayor distribución en el líquido intracelular, donde se va a encontrar aproximadamente el 98%, y únicamente aproximadamente el 2% se va a encontrar en el líquido extracelular. Esto es el equivalente a 65 milimoles o miliequivalentes en el líquido extracelular, que este es el que se va a medir en los estudios de laboratorio en el momento que nosotros solicitamos potasio sérico. Y la mayor cantidad, el 98%, lo que es un aproximado a 3.600 milimoles o miliequivalentes de todo el potasio fisiológico, se va a encontrar en el líquido extracelular. Todo la homeostasis del potasio va a estar controlada principalmente por la función renal, ya que de la ingesta de potasio que tenemos al día, que es un aproximado de 100 milimoles al día, que en realidad los requerimientos diarios son de 0.8 a 1 equivalente por kilo por día, el cuerpo va a utilizar el que requiera de manera fisiológica, y el 95% se va a excretar de manera renal, y un 5% aproximadamente se va a excretar por vía fecal. Esta diferencia entre el porcentaje de potasio que se encuentra en el líquido extracelular y en el líquido intracelular va a depender mucho el potencial de membrana de reposo. De ahí que los cambios agudos o abruptos del potasio nos pueden alterar principalmente todas las células excitables, células de músculo cardíaco, células de músculo esquelético, principalmente. Y ahí las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en las alteraciones de esta sal. Como mencioné previamente, la principal, el potasio se va a regular principalmente a nivel renal, ya que de aquí pues, se va a excretar aproximadamente un 95%, y es el que va, las nefronas son las que van a regular la excreción o la retención de potasio en el caso de alteraciones. Tenemos que en la parte distal de la nefrona, lo que es el tubo contorneado distal, es donde se va a efectuar principalmente lo que es la retención o la secreción de potasio. Esto dependiendo de los niveles séricos que se encuentran de esta sal. Tenemos que incrementos de la ingesta de sal, de la ingesta de potasio nos van a llevar a cambios a nivel de la nefrona, del tubo contorneado distal, que nos va a propiciar que se pueda excretar más el potasio, a fin de que lo mantengamos en rangos fisiológicos dentro del cuerpo. Muy importante también conocer el componente circadiano del potasio, ya que principalmente lo que es en las horas
en la noche y en las principales horas de la mañana, la secreción de potasio se va a encontrar disminuida, mientras que a horas de la tarde la secreción de potasio a nivel renal se va a encontrar ligeramente aumentada. Esto como respuesta a la alimentación, ya que al momento de alimentarnos pues vamos a consumir potasio de manera regular, y por eso pues durante estas horas del día la secreción de potasio va a aumentar. De ahí que si nosotros hacemos una medición de potasio, pues en la mañana lo que estamos por ordenar y pedimos una en la tarde, va a haber un ligero cambio. Va a ser casi insignificativo, ya que lo que nosotros medimos es el potasio extracelular, que es el 2%. Entonces no va a haber, en laboratorio no vamos a ver un cambio significativo. Pero si nosotros medimos el potasio urinario, aquí sí se va a ver un cambio respecto al que medimos en el turno matutino o en la noche madrugada, al que medimos en los turnos vespertinos por la tarde. ¿Cómo se va a regular principalmente la secreción, la retención de potasio a nivel renal? Pues tenemos que en la túbulo contorneado distal vamos a encontrar los cotransportadores de sodio y cloro. Cuando hay un aumento del potasio a nivel sérico, lo que va a pasar es que se van a inhibir estos cotransportadores y esto va a propiciar, pues aquí no se va a modificar el potasio como tal, va a propiciar que haya un aumento en el flujo de potasio, perdón, en el flujo de sodio, y este aumento en el flujo de sodio nos va a desencadenar que se estimule la aldosterona, y la aldosterona es la que ya va a participar en la retención de potasio. Lo que va a hacer la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal es activar los transportadores que van a provocar que se excrete potasio y se retenga sodio. De esta manera, pues es como principalmente el túbulo contorneado distal de la nefrona es como nos va a regular la homeostasis del potasio. Y pues al reducir los niveles de potasio sérico, pues se va a pues, retirar, se va a activar otra vez el cotransportador de sodio y cloro, y pues va a haber otra vez la función normal. Tenemos que a nivel de túbulo contorneado distal, la aldosterona puede causar dos efectos, que es lo que se conoce como la paradoja de la aldosterona. Esto dependiendo si hay un aumento de aldosterona como respuesta a la hipercalemia o a la hipovolemia. La respuesta no es lo mismo. Sin embargo, pues vamos a ver que el cambio no se debe propiamente a la aldosterona, sino que en la hipercalemia pues pasa lo que ya les comenté. Se inactiva los cotransportadores de sodio cloro, hay un aumento de sodio, se activa la aldosterona, aumenta la retención de potasio, de sodio, se excreta más potasio. Esto pues, como respuesta a la hipercalemia. Y como respuesta a la hipovolemia, además de activarse la aldosterona, se va a activar también la angiotensina 2, que esta va a tener ciertas funciones que van a diferir de solamente cuando se activa la aldosterona. En este caso tenemos que la angiotensina 2, al contrario de la aldosterona sola que va a inhibir los cotransportadores de sodio y cloro, aquí en vez de inhibirse, pues se van a activar más, y esto nos va a provocar que haya una mayor retención de sodio. Y también nos va a propiciar pues, que haya una inhibición del transportador de potasio, lo cual también nos va a ocasionar una retención de sodio y de potasio. Entonces, aunque se conoce como paradoja de aldosterona o la respuesta de aldosterona, tanto la hipercalemia como la hipovolemia, tenemos que en realidad no es así. El angiotensina 2 lo que causa la diferencia en la respuesta a la hipercalemia o a la hipovolemia, aunque no va a ser la aldosterona. Esto a nivel de la nefrona. Tenemos que a nivel de la membrana celular, el potasio va a activar diferentes transportadores, principalmente el cotransportador el potasio como tal no lo va a activar, que va a mantener regulado el potasio intracelular y el potasio extracelular por transportadores y cotransportadores. El principal cotransportador es el cotransportador
potasio. Sodio, potasio, ATPase. Este se va a activar principalmente por la secreción de insulina y por catecolaminas, específicamente por beta-agonistas. Y esto lo que va a hacer es que se va a aumentar la actividad de este tipo de cotransportadores y va a hacer que ingrese potasio a nivel celular y salga sodio. De ahí que de esto se va a basar principalmente el manejo como medida antihipercalémica temporal que nosotros damos en pacientes que tienen pues, potasio elevado. Si se fijan las medidas de administrar soluciones polarizantes o administrar beta-agonistas, se basa principalmente en esto, ya que esto nos van a activar estos cotransportadores. Y pues la secreción de la insulina, pues al unirse al receptor de insulina, además de activar el cotransportador sodio-potasio, también va a activar el intercambiador de sodio-hidrógeno. También la aldosterona a nivel celular también nos va a ocasionar que se active este intercambiador de sodio-hidrógeno. Aquí, aunque no participa como tal el potasio, pues tenemos que, a fin de llevar una homeostasis de los niveles intracelulares o extracelulares de cargas iónicas, al haber una entrada de sodio, pues tiene que haber una salida de potasio. Entonces, este intercambiador pues también nos va a afectar los niveles de potasio a fin de llevar a un equilibrio, utilizando la función de llevar el equilibrio iónico por parte de las células. Tenemos también que el desplazamiento de potasio también se puede alterar por la acidosis, pero tenemos que hacer una diferencia. No es lo mismo la acidosis mineral que la acidosis orgánica. La acidosis mineral generalmente pues, se debe a una acidosis hiperclorémica como algo normal. Esta acidosis mineral sí nos va a llevar a que haya un aumento de potasio a nivel extracelular, y esto nos va a propiciar que los transportadores de entrada y de salida de potasio sean diferentes a los que se dan en una acidosis orgánica, es decir, una acidosis no hiperclorémica, ya que aquí pues, no va a haber un aumento significativo de potasio extracelular comparado con la acidosis mineral. Como ya les mencioné principalmente, pues la diferencia, al principio, la diferencia del potasio a nivel intracelular y extracelular, de que se mantenga a nivel extracelular del 2% y del 98% a nivel intracelular, nos va a ayudar principalmente para el mantenimiento del potencial de acción en reposo. Cuando hay un cambio en los iones intracelulares y extracelulares, va a haber una modificación en el potencial de acción, y eso es lo que nos va a ocasionar la excitabilidad de las células. De ahí que las alteraciones del potasio que nos llegan a causar principalmente alteraciones en este tipo de células. Por eso las principales manifestaciones clínicas son manifestaciones musculares de debilidad muscular, fatiga muscular y alteraciones cardíacas. También puede llegar a alterar pues, el músculo de piso del intestino y puede llegar a ocasionar hidrometabólico con ello una disminución significativa. Tenemos que, a grosso modo, niveles de potasio disminuidos van a hacer que el umbral de potencial de acción se disminuya, mientras que niveles elevados de potasio van a ocasionar que el umbral de potencial de acción aumente. Este es el potencial de acción de una célula muscular esquelética normal, y este es el potencial de acción de una célula cardíaca. Tienen pues, ciertas diferencias, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. La diferencia de iones tanto intracelular como extracelular, y aquí pues muy importante la participación del potasio para llevar a cabo pues, este potencial de acción. Ya, eso fue lo de la homeostasis del potasio. Ahora hablando propiamente de las patologías, vamos a iniciar hablando de la hipocalemia.
La hipocalemia generalmente se define como una concentración sérica menor a 3.5 milequivalentes sobre litros y se puede clasificar en leve, moderado, severo. Leve con un nivel de potasio menor de 3.5, moderado de 2.5 a 2.9 y severa una concentración de potasio sérica menor a 2.5 milequivalentes sobre litro. Tenemos que pueden ser mortales puede ser mortal cuando los niveles de potasio caen por debajo de 2.5 milequivalentes sobre litro. Sin embargo, pues no es tanto el nivel de potasio, sino la velocidad en la que cambia estos niveles de potasio, porque tenemos que pacientes que están acostumbrados a manejar niveles de potasio sérico un poquito más elevados, hacen un cambio y este cambio es lo que nos puede llegar los cambios en la excitabilidad de las células. Y pues esta es la clasificación que está pues, mayormente conocida y a partir de un nivel inferior de 3.5 podemos considerar como hipocalemia. Hay ciertos estudios, pero principalmente estudios de cardiología, que nos hablan de que un nivel de potasio sérico menor a 4 o menor a 4.2 ya se puede considerar bajo, no hipocalemia, sino nivel bajo, pero esto llevándolo a ciertos contextos, propiamente en pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedad, con insuficiencia cardíaca crónica, con falla cardíaca aguda y principalmente pacientes con enfermedad crónica, más pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, más enfermedad renal crónica. Esto también vamos a hablar más adelante. De aquí que pues algunos médicos llegan a considerar un potasio bajo de 4 o abajo del 4.2, pero no, lo aceptado y lo que está descrito es que el hipocalemia es abajo de 3.5. La hipocalemia leve se presenta aproximadamente en un 10 a un 15% de la población ambulatoria, sin que esto tenga manifestaciones clínicas. La prevalencia de hipocalemia en pacientes hospitalizados pues ya es mayor, ya se reporta muy variable, desde 2.6 hasta 23.2%. Y en pacientes con uso crónico de diuréticos tiazídicos la prevalencia va a aumentar más, hasta el 19%. ¿Cuáles son las causas de hipocalemia? Pues las causas las podemos englobar a grosso modo en lo que son pérdidas anormales de potasio, desplazamiento transcelular de potasio, ingesta inadecuada o una pseudohipocalemia. La pseudohipocalemia pues no es hipocalemia como tal. Son alteraciones temporales de potasio que se llevan son ocasionadas por una mala técnica al momento de tomar muestras sanguíneas o al momento de transportarlo, o el tiempo en el que se transporta, en el que se toma una muestra sanguínea, en el que se procesa. Esto nos pueden llegar a alteraciones de potasio, principalmente hipercalemia, pseudohipercalemia, pero también existe la pseudohipocalemia. La hipocalemia también la podemos englobar en hipocalemia transitoria y hipocalemia sostenida. La hipocalemia transitoria generalmente se debe a un intercambio transmembrana de potasio y generalmente son cambios transitorios que no tienen relevancia clínica ni manifestaciones clínicas, mientras que una hipocalemia sostenida es cuando ya es la que es ocasionado por una pérdida excesiva de potasio o por una ingesta inadecuada. Y aquí les puse una tabla de cuáles son las principales causas que nos pueden llegar a ocasionar hipocalemia sostenida. Hipocalemia en general y pseudohipocalemia. Y pues tenemos que la causa se puede determinar en la mayoría de los casos conociendo el contexto clínico de nuestro paciente, el estado de bulimia del paciente y pues la presencia o no de otras alteraciones electrolíticas o de alteraciones ácido-base. Tenemos que, por ejemplo, una disminución en el pH cuando disminuye a mayor a 0.1 nos va a ocasionar, pero cuando aumenta, porque es una acidosis, cuando el pH aumenta mayor a 0.1 generalmente se va a encontrar una disminución de potasio de aproximadamente 0.5 milequivalentes.
De ahí que pues cuando detectamos una paciente con hipocalemia debemos de ver el contexto del paciente antes de pues nada más dejar una reposición. Debemos de ver a qué se debe. A lo mejor no es una hipocalemia sostenida, es una hipocalemia transitoria que vamos a tomar otro estudio, más adelante pues va a salir normal, o puede estar llevado a cabo por una alteración del estado ácido-base que se va a corregir al corregir la alteración del estado ácido-base cuando se puede corregir. En cuanto al abordaje de la hipocalemia, pues la hipocalemia se debe abordar principalmente evidenciando cuál es la etiología de la hipocalemia, si se debe por pérdidas de potasio renal o pérdidas extrarrenales de potasio. ¿Cómo vamos a hacer esa distinción? Pues haciendo un estudio en el cual podemos ver los niveles de potasio a nivel urinario. Existen diferentes formas de abordar la hipocalemia. Puede ser haciendo una medición global de potasio en orina en 24 horas, por una medición de potasio en una muestra única de orina, midiendo el gradiente transtubular de potasio, o con este cociente, el cociente potasio-creatinina. En cuanto a estos dos, en cuanto a medir el nivel de potasio en una muestra de 24 horas y en una muestra única, pues obviamente es más preciso si lo medimos en una muestra de 24 horas, ya que en la muestra de orina única, pues como les comenté, los niveles de secreción de potasio va a variar hasta dependiendo de la hora del día, que va a ser mayor al que se encuentra en la tarde que el que se encuentre durante la noche o durante las primeras horas del día. Pero podemos tener, bueno, les comenta en este artículo de 2019 de manera general que el potasio urinario en una muestra orina mayor a 40 equivalentes por litro ya nos habla de que la hipocalemia es de causa de etiología renal. Y en cuanto a el potasio en orina de 24 horas, pues aquí ya podemos hacer la distinción. Si tenemos una cuantificación mayor a 30 equivalentes ya de potasio urinario, tenemos que la etiología de la hipocalemia es renal. Mientras que si tenemos una cuantificación menor a 30, menor a 25, pues es una pérdida de potasio extrarrenal que se debe de abordar e investigar. El gradiente transtubular de potasio lo que nos va a hacer es una fórmula que nos va a medir la diferencia de potasio en el conducto colector cortical y el de los capilares peritubulares. Sin embargo, esta fórmula, aunque todavía está descrita, ya se está un poquito en desuso. Esto debido a que alteraciones tanto de la bulimia como alteraciones del sodio nos pueden ocasionar una alteración de este gradiente transtubular de potasio. En cuanto a pero aún así es necesario conocerlo. Si obtenemos un gradiente transtubular de potasio mayor de 7, pues tenemos que la etiología son pérdidas de potasio renales. Mientras que si tenemos un gradiente transtubular de potasio menor a 3, tenemos que es una etiología no renal por pérdidas extrarrenales de potasio. El cociente potasio-creatinina es el que se está utilizando más actualmente y es el que está descrito en los artículos más recientes de abordaje de hipocalemia. Esta pues es una fórmula simple, nada más es un cociente, una división del potasio y la creatinina urinaria con un punto de corte de 13. Si nos da una cuantificación mayor a 13 miliequivalentes sobre gramos o miliequivalentes sobre milimoles, porque también depende de cómo nos lo reporte el laboratorio. Ya ven aquí que no nos lo reportan en milimoles. En caso de que esté reportado tanto el potasio como la creatinina en milimoles, pues el punto de corte es 2.5 miliequivalentes sobre milimoles. Entonces, un cociente potasio-creatinina mayor a 13 miliequivalentes sobre gramos o mayor a 2.5 miliequivalentes sobre milimoles, ya nos habla de una pérdida de potasio renal, mientras que un cociente potasio-creatinina menor a 13 miliequivalentes sobre gramos o menor a 2.5 miliequivalentes sobre milimoles nos habla de una etiología no renal, es decir, pérdidas extrarrenales de potasio. Y este es un algoritmo que viene en este estudio publicado hace 3 años, el año 2019, y cómo podemos hacer el abordaje de un paciente con hipocalemia, con una hipocalemia sostenida, no es una hipocalemia transitoria, partiendo del cociente potasio-creatinina. No necesariamente tiene que ser esto, puede ser también con una cuantificación de potasio en orina de 24 horas
o hasta con una cuantificación de potasio en una muestra única. Aquí vamos a partir si es de etiología pues, renal o etiología extrarrenal. Como ya les mencioné, si tenemos que este gradiente nos sale abajo de 13, ya nos habla de que es una etiología extrarrenal de pérdida de potasio. Y aquí debemos de ver pues, cuáles son las causas. Si nuestro paciente tiene diarrea o es un paciente en contexto de una enfermedad intestinal inflamatoria, pues ya nos habla de que ahí está la etiología de la hipocalemia por pérdidas gastrointestinales. En caso de que no haya evidencia de pérdidas gastrointestinales, pues debemos de ver si esta hipocalemia es debida a un desplazamiento intracelular de potasio, es decir, ingreso de potasio intracelular al líquido intracelular, y esta modificación nos va a causar una hipocalemia. Aquí pues debemos de ver el contexto de nuestro paciente. Si es un paciente con desequilibrio, con una alteración metabólica, un descontrol glicémico, que le estamos administrando insulina de manera continua o en infusión, pues ya tenemos aquí la etiología, pues es la misma administración de insulina que nos va a precisar pues, la activación del receptor de insulina y que nos va a ocasionar la hipocalemia. La estimulación beta-adrenérgica en pacientes que tengamos con un beta-adrenérgico, pacientes que tengamos con nebulizaciones con salbutamol, por ejemplo, o una patología que también se debe investigar en caso de que se hayan descartado todas las demás causas, es una parálisis periódica hipocalémica, porque esta es una etiología pues, más específica. En el caso de que al momento de hacer el gradiente potasio-creatinina en tono D para que sea una causa renal, pues debemos de evaluar principalmente lo que es la presión sanguínea y la volemia de nuestro paciente. Si tenemos que nuestro paciente tiene una presión sanguínea elevada o una volemia elevada, pues debemos de investigar las alteraciones de la aldosterona. Entonces aquí se tiene que solicitar pues, los niveles de adenina y los niveles de aldosterona. En caso de que ambos se encuentren aumentados, pues la etiología nos da para que pueda ser un tumor secretor de adenina o una estenosis de la arteria renal. En caso de que la adenina esté disminuida pero la aldosterona esté aumentada, aquí debemos de ver principalmente si la etiología no es un adenoma adrenal o una hiperplasia cortical bilateral o un hiperaldosteronismo susceptible a corticoides. En caso de que ambas se encuentren disminuidas, pues esto nos habla más de una etiología de síndrome de Cushing principalmente, o alguna de estas otras alteraciones específicas, el síndrome de Didley. En caso de que al abordar a nuestro paciente tengamos que tanto una presión sanguínea normal y una volemia normal o baja, pues no es necesario hacer este abordaje. Lo que tenemos que hacer es medir el bicarbonato sérico. En caso de que se encuentre bajo, pues nos habla de que la etiología puede ser una probable acidosis tubular renal, tanto proximal como distal. En caso de que el bicarbonato se encuentre bajo, pues ya se descarta la acidosis tubular. Entonces aquí lo que sigue es medir el cloro urinario. En caso de que se encuentre bajo, pues esto nos va a ocasionar una pérdida de aniones no absorbibles, por ejemplo lo que es ocasionado por el vómito o por ciertos medicamentos, como por ejemplo la piperacilina. En caso de que se encuentre alto, pues ya debemos de ver una etiología más por algún fármaco, principalmente diuréticos, son los que nos llegan a ocasionar esta etiología de la hipocalemia. Este pues es un abordaje del 2019, que se publicó en el 2019. Encontré otro abordaje que se publicó en la revista JAMA el año pasado, pero está más simple, está más simplificado y en realidad no nos aporta tanto como el otro abordaje, nada más lo puse aquí para mencionarlo de que este es uno más reciente del año pasado, pero pues me gustó más el otro. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la hipocalemia, pues como ya les comenté, la importancia del potasio y de la diferencia de los niveles de potasio intra y extracelular se deben principalmente al potencial de membrana en reposo. De aquí que alteraciones de potasio tanto hipo como hiper nos van a ocasionar principalmente esas alteraciones. Las alteraciones de potasio bajo hipocalemia pues nos van a ocasionar principalmente alteraciones de músculo esquelético, debilidad muscular, fatiga, nos puede llevar a ocasionar aptomiólisis o mioglobinuria. Y pues también nos puede llegar a ocasionar alteraciones del ritmo cardíaco y alteraciones electrocardiográficas.
las principales alteraciones electrocardiográficas que vamos a ver cuando el paciente tiene hipocalemia, pero que generalmente se van a manifestar en hipocalemia severa o cuando es un cambio muy abrupto de los niveles de potasio. El principal es una depresión del segmento ST. Posteriormente se va a manifestar una onda T aplanada, prolongación del QT y presencia de ondas U. Entonces son las alteraciones electrocardiográficas que debemos de evaluar. Idealmente, si nuestro paciente tiene una disminución abrupta de potasio con una hipocalemia severa, debemos de solicitar o tomar un ecocardiograma para ver si nuestro paciente tiene estas alteraciones. Cambios mínimos o cambios pues, no significativos, como por ejemplo un potasio de 3.6 que nos baja a 3.5, pues no nos va a causar este tipo de alteraciones. Y pues, ¿todos los pacientes con hipocalemia se reponen? Pues no. Antes de realizar una reposición de potasio debemos de identificar la causa y debemos de identificar si hay un posible déficit de magnesio, ya que el déficit de magnesio también nos puede llegar a ocasionar una hipocalemia. Pacientes que tengamos con hipocalemia y hipomagnesemia, a los que estamos haciendo reposición y no hay una mejoría en cuanto a los niveles séricos de potasio, pues porque no le repusimos el magnesio. Se requiere de hacer una reposición pues, de ambos para que se pueda corregir. Y pues pacientes con hipocalemia leve asintomáticos debemos de tratar la causa y no causar una reposición, ya que puede ser una hipocalemia transitoria. Entonces las hipocalemias leves transitorias no se reponen ni a nivel de sala general, ni a nivel de aquí de UCI, ni a nivel de urgencias. Cuando son leves asintomáticas, idealmente pues no se deben de reponer. El resto, quienes no tienen estas cosas, pues se deben de tratar tanto la causa como ocasionar una reposición. Y pues también les voy a comentar de por qué no se deben de realizar reposiciones hacia todos los pacientes, nada más porque sí, con hipocalemia leve, que no tienen pues, ninguna manifestación clínica o que no son clínicamente significativos. Esta es una fórmula del cálculo del déficit de potasio que en realidad ya no se utiliza, ya que es una fórmula imprecisa, porque los niveles de potasio extracelular pues, son 2% niveles de potasio intracelular. Entonces, pues, todavía está mencionado en alguna bibliografía, en algunos libros viejitos, todavía alguien lo puede utilizar, pero en realidad no hay que guiarnos por esto. No es algo ideal para poder hacer una reposición de potasio. Pues si dale, para tanto potasio a mi paciente le voy a poner esto. No, pues la verdad es que es bastante impreciso. El tratamiento lo podemos hacer de dos formas, tanto reposición oral como reposición intravenosa. La reposición oral, pues esta es más segura y sí, es eficaz también, sin embargo, pues tiene efectos secundarios que algunos pacientes no lo toleran, principalmente irritación gástrica. Hay unas fórmulas que vienen con formas microencapsuladas que son mejor toleradas. Y pues si nuestro paciente no tiene una hipocalemia severa y tolera adecuadamente la vía oral, tanto por integridad del sistema, bueno, tanto por integridad gastrointestinal como por estado neurológico conservado y adecuado, pues se debe preferir la reposición a través de vía oral o de vía enteral. Y la reposición intravenosa, pues esta se debe reservar para pacientes con hipocalemia severa, con pacientes con hipocalemia clínicamente significativa, quienes no son capaces de tolerar la vía oral o la vía enteral. Tenemos que la reposición de potasio pues puede ser tanto por vía central como por vía periférica, y va a variar la reposición dependiendo de la vía de la que utilicemos debido a los efectos secundarios, una probable flebitis que podemos ocasionar a nuestros pacientes. Si estamos haciendo la reposición por vía periférica, lo máximo que podemos poner de infusión son 10 miliequivalentes por hora, ya que podemos llegar a ocasionar una flebitis. Si es por vía central, lo ideal es que no sea más de 20 miliequivalentes por hora, pero en caso de hipocalemia severa o hipocalemia grave, esta velocidad puede duplicarse, puede ser hasta 40. Pero pues esto obviamente lo debemos de hacer para pacientes con hipocalemia severa, clínicamente significativo. Aquí sí podemos hacer, aquí sí está justificado una mayor velocidad de infusión de potasio por vía central. Y
está descrito que la cantidad máxima de equivalentes de potasio que podemos reponer en 24 horas son de 400 mil equivalentes. Hay otra bibliografía que también nos describe de la concentración de potasio que debemos de administrar. Se refiere que si administramos potasio por vía periférica, la concentración máxima que debemos de de la dilución de potasio son de 20 mil equivalentes, 80 mil equivalentes litro, mientras que si se administra por vía central, la concentración máxima idealmente son 120 mil equivalentes por cada litro. Esta pues, en realidad es muy variable, depende mucho de la bibliografía que lo leamos, y pues ya hemos visto que si se administra concentraciones mayores a esta, posiblemente pues no tenga alguna consecuencia clínica, pero es lo que está descrito de la concentración a la que se deben preparar estas infusiones y la velocidad a la cual se debe de administrar. Y ahora, debemos hacer reposición en pacientes cuando el potasio está abajo de 3.5 o abajo de 4. Pues creo que hemos visto no solamente pues, en la terapia intensiva, sino en varios sitios, que generalmente se hace una reposición para llevarlo a un paciente a un nivel de 4 mil equivalentes o 4 milimolilitros, principalmente lo que son pacientes graves. A mí me dijeron que todos los pacientes críticos debemos llevarlo a un potasio de 4. ¿Esto es real o no es real? ¿Y por qué hay quien dice esto? Esta afirmación, pues obviamente debemos de acotarlo dependiendo de nuestro paciente y dependiendo de la etiología que lleva a nuestro paciente a ser crítico. ¿Por qué se describió los niveles de 4 mil equivalentes o 4 milimoles como el rango que debemos llevar a los pacientes? Pues esto, por investigación propiamente en pacientes cardiópatas. Ha habido bibliografía pues, desde ya varios años, aquí pues son desde el año 2007, que asocia los niveles de potasio sérico con mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Este es uno más reciente, este es el año 2017, que igual correlaciona los niveles de potasio con la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Y aquí tenemos el rango de intervalo que ellos hacen. Ellos manejan un nivel de intervalo normal como de 4.2 a 4.4. De ahí hacia abajo refieren que es un nivel infraóptimo de potasio, pero manejan la hipocalemia como igual, abajo de 3.5. Y pues arriba de 4.4 ya manejan como un nivel supraóptimo, pero con hipercalemia leve arriba de 5 o una hipercalemia severa arriba de 5.6. Pero esto pues en este contexto, pacientes con enfermedad renal, con insuficiencia cardíaca crónica. Porque como ya les mencioné, pues dependiendo de los niveles de potasio es el umbral de potencial de acción de las células excitables, principalmente, pues en este caso las células musculares cardíacas. En este estudio, pues ellos sí encontraron que había un cambio en la mortalidad, en los niveles de potasio, en la mortalidad a los 90 días, dependiendo de los niveles de potasio sérico que manejaban sus pacientes, pues con el contexto de una insuficiencia cardíaca crónica. Ellos encontraron que pues la mortalidad se va a ver aumentada en todo paciente que se salga de este rango, de 4.2 a 4.7, que es el rango que encontraron en el cual la mortalidad pues no va a ser estadísticamente significativa. Si ya sus pacientes bajan de este rango, 4.1 menos, ya hay un aumento significativo de la mortalidad, con el intervalo de confianza que traspasa la unidad. Cuando sube también los niveles de potasio sérico arriba de 4.8, de ahí adelante igual hay un cambio en la mortalidad. Hay un aumento en la mortalidad a los 90 días comparados en pacientes que manejan estos rangos de potasio 4.2 y 4.7. Pues este estudio se llevó a cabo en Dinamarca y se incluyeron 19.549 pacientes. Entonces, pues sí es un estudio pues, con una relevancia estadística para pues, la práctica clínica en pacientes en este contexto.
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, este es otro estudio. Este salió el año pasado, en febrero de 2021. Este es un estudio post-op de un estudio que se llama de un ensayo que se llama el Paragon HF, que igual compara como punto primario la hospitalización, compara como punto primario las hospitalizaciones y como puntos secundarios, hospitalizaciones por causa cardíaca, y como puntos secundarios hospitalizaciones por otras causas, muertes por causa cardíaca, muertes por otras causas y muertes por todas las causas. Igual ellos manejan un rango abajo, como que puede conseguir hipocalemia o nivel infraóptimo de potasio abajo de 4. Pero en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, pero con una fracción de eyección conservada. Y pues ellos también encontraron que había un aumento en cuanto a la mortalidad. Bueno, aquí, si vemos aquí pues la evaluación inicial no es clínicamente significativo, pues prácticamente ninguno, ni en la hospitalización ni en la mortalidad. Pero esto ya fue cuando se ajustó a la enfermedad renal crónica. Aquí ellos encontraron que pacientes con insuficiencia cardíaca crónica más enfermedad renal crónica, sí había un aumento en la mortalidad por todas las causas, es decir, no propiamente por causas cardiovasculares, en pacientes que tenían potasio bajo de 4. Entonces, por estos estudios que se han hecho, estas investigaciones en el contexto de pacientes cardiópatas, pues hay quienes muchos comentan que un nivel de potasio ideal es un nivel de potasio de 4. Bueno, esto pues fue en el contexto de un paciente con patología cardíaca. Si nosotros estamos en una UCI coronaria o de nuestro paciente ingresado aquí en la UCI tiene alguna patología cardíaca, es decir, insuficiencia cardíaca crónica, falla cardíaca aguda, entonces sí, tal vez sí, por toda la evidencia que hay, sí debemos llevarlo a un potasio de 4. De 4.2 a 4.7 según el estudio previo de hace 3 años para disminuir la mortalidad. Pero, ¿qué pasa en pacientes que no están en este contexto? Pacientes que no tienen una cardiopatía. Pues, este estudio pues, fue llevado a cabo del año 2006 al año 2018. Es un estudio retrospectivo que se llevó a cabo en Alemania, se publicó hace 3 años, en el año 2019, en el cual se evidenció, se evidenció de manera retrospectiva cuál era la asociación entre los niveles de potasio sérico con la mortalidad hospitalaria en pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Como les mencioné, fue llevado a cabo en Berlín, en Alemania, en esta universidad, que pues no sé cómo se pronuncia, en alemán. Fue llevado a cabo durante 12 años, del año 2006 al año 2018, en el cual se incluyeron pacientes arriba de 18 años y se excluyeron pacientes con niveles séricos de potasio pues, en ambos extremos, mayor a 10 milimoles y mayor a 2 milimoles. El punto primario de este estudio pues, fue evaluar la mortalidad en pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos con los niveles séricos de potasio y con las variaciones en los niveles séricos de potasio. Entonces, estos son los resultados a los que llevaron ellos. Ellos dividieron a los pacientes en 6 grupos: pacientes con potasio de 3 a 3.5, de 3.5 a 4, de 4 a 4.5, de 4.5 a 5, de 5 a 5.5 y arriba de 5.5. Entonces, pues tenemos que partir de aquí. Ya es un paciente con hipocalemia, pues, según está descrito. Y pues en este extremo mayor a 5.5 son pacientes con hipercalemia, pues, según las descripciones. Y ellos encontraron que había, que la menor mortalidad se encontraba en general, en pacientes que mantenían durante su estancia en unidades de cuidados intensivos un potasio sérico
arriba de 3.5 y 4, es decir, en este rango. Es en el rango en el que encontraron que había menos mortalidad. Obviamente encontraron más mortalidad en pacientes con hipercalemia, pacientes con pues, potasio sérico arriba de 5, más mortalidad que en pacientes con hipocalemia leve, pero la menor mortalidad se encontró en este rango. Se encontró pues, una mortalidad en este rango, pues la más baja. Se murieron 964 pacientes de 20.790 que se incluyeron en este rango. Con esto, pues con una P significativa, si lo comparamos con pacientes que pues en el siguiente rango, de 4.5 a 5.5. Pero pues esto no fue como tal lo más relevante. Lo más relevante fue un estudio, otro análisis que se hizo de la variabilidad de potasio. Es decir, cuando al momento nosotros hacer una reposición de potasio, hacemos que la variabilidad de potasio aumente mayor a una desviación estándar, mayor a 2 desviaciones estándar o mayor a 3 desviaciones estándar. Mientras mayor fue la variabilidad de potasio, hubo más mortalidad. Es decir, con una reposición de potasio más agresiva, se aumentó la mortalidad. Esto en análisis por separado. Ya al momento de analizar estos grupos de manera conjunta, encontraron que la menor mortalidad se encontró en los pacientes que tenían un potasio sérico de 3.5 a 4 con una variabilidad de potasio menor a una desviación estándar. Fue la mortalidad más baja. Mientras que encontraron que pues, pacientes que tenían que estaban con un potasio sérico en este rango de 3.5 a 4, que se les hizo una reposición y aumentó de 1 o 2 desviaciones estándar, la mortalidad se aumentó significativamente. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Pues que la mortalidad, más que por llevarlo a un nivel específico de potasio, tenemos que llevarlo a 4, en realidad no es así, en realidad es evitar la variabilidad excesiva de los niveles séricos de potasio. Si tenemos un paciente ingresado aquí en la UCI que tiene un potasio de 3.6, y el paciente pues tiene un aporte basal de sus requerimientos pues, totales basales de potasio de manera normal. Es decir, si nuestro paciente está comiendo o si nuestro paciente está en ayuno pero tiene una solución de base que tiene los requerimientos basales de potasio, no debemos de hacer una reposición. Si hacemos una reposición, más bien de llevarlo al siguiente rango, de llevarlo hasta 4, llevarlo lo más cercano posible a esto, lo que vamos a hacer es perjudicarlo más en lugar de mejorarlo. Recuerden que pues, uno de los principios es primero no dañar. Entonces, si nuestro paciente está en el contexto de un paciente con cardiopatia, tanto aguda como crónica, sobre todo si tiene una falla renal, pues a lo mejor sí, hay que llevarlo a un nivel óptimo de 2.2 a 2.7. Si nuestro paciente no está en este rango, tiene un potasio que está dentro de lo normal, arriba de 3.5, está con un aporte basal normal o adecuado de potasio, tanto por la alimentación como por la solución parenteral en caso de que esté en ayuno, pues no es necesario hacer una reposición. Si nuestro paciente está en ayuno, pues a lo mejor en lugar de hacer una reposición en agudo, lo que se beneficia más a nuestros pacientes es, pues como aquí que dejamos una solución básica cuando nuestro paciente está en ayuno, lo que podemos hacer es poner los niveles de requerimiento basal diario de nuestro paciente en esta solución de base, únicamente para que continúe con su aporte basal normal de potasio. Si hacemos una reposición en agudo y nuestro paciente no lo amerita, pues no vamos a mejorar las condiciones, al contrario, podemos ocasionar un daño. Hasta aquí de la academia. Ahora, hablando de la siguiente patología que me tocó de la análisis. Doctores rotantes, los que se están durmiendo, párense, por favor. Cada quien ya sabe quién es. Por favor, párense. Síganme. Ahora, hablando del siguiente trastorno, de la hipercalemia. Bueno, tenemos que la hipercalemia generalmente está definida como una concentración sérica de potasio arriba de 5.5 mil equivalentes litros. Igual se puede clasificar en leve, moderado o severa. Leve de 5.5 a 5.9, moderada de 6.4 y severa arriba de 6.5. Igual debemos de ajustarlo. Como ya vimos, pacientes con patología cardíaca, hay estudios que manejan hipercalemia arriba de 5 o
pues que aumenta la mortalidad arriba de 4.7, aunque no es propiamente como hipercalemia, sino un nivel de potasio supraóptimo del que deben de manejar estos pacientes. La hipercalemia es bastante frecuente en la población general, se encuentra aproximadamente 2 a 3% de la población general, y su prevalencia va a aumentar más en pacientes con patología renal, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, principalmente pues, en los estadios más elevados, de un estadio 3 es donde vamos a encontrar una prevalencia mayor de hipercalemia. También pacientes con enfermedades crónicas como diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria o cualquier combinación de estos comórbidos también nos puede hacer un aumento en la prevalencia de hipercalemia en estos pacientes. Y pacientes con enfermedad renal crónica que están en tratamiento de sustitución renal como hemodiálisis, la prevalencia va a aumentar, va a ser una prevalencia mayor del 50%. Se encuentra más en pacientes con hemodiálisis que en pacientes con diálisis peritoneal, aunque pues esto es muy variable, ya que pues depende pues, del contexto de nuestro paciente. Aunque sí, pues la hemodiálisis nos va a llevar a un deterioro más rápido de la función renal residual que pacientes con hemodiálisis. Por eso se puede encontrar más en este tipo de pacientes. Pues si nuestros pacientes tienen un tratamiento de sustitución renal adecuado, pues no debería ser común que encontremos hipercalemia en estos pacientes. Las causas generales de hipercalemia pues son alteraciones en la excreción, desplazamiento transcelular, una ingesta aumentada, principalmente en pacientes en el contexto de una enfermedad renal crónica, y también una pseudohipocalemia, al igual que la hipocalemia. Igual es la hipocalemia, se menciona, pero no es una hipocalemia real. Esto es debido a una mala técnica al momento de tomar las muestras o transportarlas. Generalmente, pues, si utilizamos un calibre de una aguja pues, muy pequeño, se van a embolizar los eritrocitos y va a haber una liberación de potasio. Si utilizamos un torniquete, pues, por tiempo prolongado, también igual nuestra muestra va a estar embolizada y aumentan niveles de potasio. O si al momento de transportar el tubo con la muestra sufre pues, algún tipo de trauma, también pues, se van a embolizar los eritrocitos y nos va a producir una pseudohipocalemia. Las demás causas pues, son muy similares a la hipocalemia, nada más que en vez de alteraciones, aquí la alteración de expresión es que va a estar disminuida, y pues desplazamiento transcelular. Esto muy similar a la etiología, a la etiopatología del desplazamiento transcelular de la hipocalemia, donde los mismos cotransportadores, transportadores, intercambiadores son los que van a estar asociadas a este desplazamiento transcelular de potasio. Tenemos que, pues, cuáles son pues, de los principales mecanismos que nos pueden llevar a ocasionar hipocalemia. Pues los podemos dividir en mecanismos que nos aumentan el potasio extracelular y mecanismos que nos disminuyen la eliminación de potasio. De los que nos disminuyen la eliminación de potasio, pues principalmente es una enfermedad renal crónica, una lesión renal aguda, pacientes con hipocalemia, pacientes con sepsis, o pues, pacientes con manejo con glucósidos cardíacos. Mientras que etiología que nos va a ocasionar el potasio extracelular, pues va a ser todo lo que libere el potasio a nivel que se encuentra intracelular al que lo libere al líquido extracelular, que por ejemplo pues hemólisis, radiomiosis, extracelular, y pues ingesta de ciertos fármacos, como por ejemplo ingesta de antagonista nos puede llegar a presentar un aumento de potasio extracelular por los mecanismos que ya les mencioné al explicar la homeostasis de potasio. El abordaje de la hipocalemia, pues al igual que la hipercalemia, al igual que la hipocalemia, lo ideal es hacer un abordaje antes de hacer el manejo, o en caso de que nuestra hipercalemia se vea un cambio significativo, se va a realizar el manejo al mismo tiempo que se realiza el abordaje de la etiología que nos llevó a nuestro paciente de hipercalemia. Lo primero que debemos de ver es que nuestro paciente tiene alguna manifestación clínica de pues, algún signo de alarma, es decir, principalmente alteraciones electrocardiográficas o niveles de alteraciones cardíacas, ya que la hipercalemia, a diferencia de la hipocalemia, nos va a ocasionar primero alteraciones alteraciones cardíacas antes que alteraciones del músculo esquelético. Entonces, pacientes que evidenciamos con hipercalemia, pues se debe ver cómo está
si no tiene algún trastorno del ritmo, alguna alteración ecocardiográfica o algún otro tipo de alteración pues, cardíaca. En el caso de que haya signos de alarma como alteraciones electrocardiográficas, pues se debe realizar una terapia urgente, es decir, iniciar el manejo antes que iniciar, al mismo tiempo que iniciamos el abordaje. Y en el caso de que nuestro paciente no tenga pues, algún dato de urgencia, ya se puede iniciar un abordaje con más calma. Lo primero que debe hacer es pues, descartar que esta hipercalemia sea causada por una pseudo-hipercalemia, por los motivos que ya les digo, las cosas que ya les comenté. En caso de que no tenga pseudo-hipercalemia, pues podemos iniciar el manejo al mismo tiempo que continuamos el abordaje. Tenemos que ver si nuestro paciente tiene evidencia de un aumento en la ingesta de potasio o en el desplazamiento transcelular. Desplazamiento transcelular que pues, puede ser principalmente por fármacos beta antagonistas o pues, bueno, principalmente. En caso de que sí haya evidencia de esto, pues se debe manejar la causa. Se debe tratar de que el que nos lleva al desplazamiento transcelular, o si nuestro paciente tiene una ingesta aumentada, pues se debe de limitar la ingesta de potasio, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes en contexto de falla renal en general. En caso de que no haya evidencia de aumento de la ingesta o de desplazamiento transcelular de potasio, lo que debemos de continuar para continuar el abordaje es medir el sodio urinario. Aquí se dedica a ser sodio urinario, no es el potasio urinario, a diferencia del abordaje de una hipocalemia. El punto de corte son 25 miliequivalentes sobre litros en el sodio urinario. En el caso de que nuestro sodio se encuentre abajo de este rango, abajo de 25 miliequivalentes, pues la etiología de nuestra hipercalemia va a ser un decremento del flujo renal. Es decir, pues, que puede ser causada por una enfermedad crónica, por una lesión renal aguda, por hipercalemia, pacientes con enfermedad cardíaca congestiva, pacientes con cirrosis, en el cual el flujo renal pues, va a estar disminuido. Entonces, ya aquí se detiene el abordaje. En caso de que el sodio urinario no se encuentre abajo, se encuentre en un rango arriba de 25 miliequivalentes sobre litros, igual debemos investigar alteraciones de la aldosterona y de la renina. En caso de que la aldosterona se encuentre bajo, pues debemos de ver si nuestro paciente no tiene un pseudo-hipoaldosteronismo, que puede llegar a estar ocasionando la causa. También ciertas enfermedades crónicas como amiloidosis, lupus, nos pueden llegar a ocasionar una hipercalemia. Pacientes con gamma-globulopatías o con defectos tubulares renales primarios nos pueden llegar a ocasionar la hipercalemia en caso de que no haya evidencia de un sodio bajo y que el nivel de aldosterona se encuentre bajo, pero no se encuentre bajo. Si sí se encuentra bajo, aquí debemos de hacer la evaluación en conjunto con la renina. En caso de que la aldosterona esté baja y la renina no se encuentre bajo, pues generalmente va a ser por uso de medicamentos la causa de la hipercalemia, los principales consumo de IECA, arroz o consumo de farina. De ahí que en las recomendaciones generales de nefrología en pacientes con enfermedad aguda es que se limite entre los medicamentos. O también una insuficiencia renal primaria nos puede llegar a ocasionar esto si encontramos evidencia de aldosterona baja y renina sérica pues, normal, conservada, perdón. Y la renina sérica sí, pues, está normal o conservada. Si ambas se encuentran bajos, pues debemos de ver principalmente si nuestro paciente no tiene algún defecto renal tubular primario o uso de ciertos medicamentos como betabloqueadores o AINES. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues como les comenté, las principales manifestaciones clínicas son manifestaciones electrocardiográficas, porque a diferencia de la hipocalemia, la hipercalemia, la toxicidad cardíaca ocasionada por la hipercalemia nos va a ocasionar primero una manifestación clínica a nivel pues, cardíaco antes que la sintomatología neuromuscular. La sintomatología neuromuscular, pues, por la misma alteración del potencial de acción de los senos excitables, nos puede llevar a ocasionar también debilidad y parestesias. Pero aquí lo primero que se debe evaluar es la función cardíaca y alguna alteración ecocardiográfica, pues, porque es la principal manifestación que se va a encontrar. Entonces, estos ya son
alteraciones que ya todos conocemos. La primera alteración que se va a encontrar es una de ondas T acuminadas o picudas. Conforme va aumentando el nivel de la onda T, va a ser similar al voltaje de la onda R. Conforme va aumentando, va a haber una prolongación del rango RR. Y pues, posteriormente podemos encontrar en caso de hipocalemia muy severa complejos QS. Esto porque pues, se solapan el complejo QRS con la onda T, y esto nos puede llevar a presentar una onda QS pues, bastante prolongada. En realidad es la complejo QRS y la onda T que están solapadas, que nos van a ocasionar esta alteración. Pues, todo paciente que evidenciamos que tiene hipercalemia o que tiene un aumento bruto de los niveles de potasio, lo primero que vamos a hacer es hacer una evaluación electrocardiográfica. Y en cuanto al manejo, pues si detectamos a nuestro paciente que tiene hipercalemia, le tenemos que tomar un electrocardiograma. Debemos de ver si nuestro paciente tiene alteraciones electrocardiográficas o no. En caso de que nuestro paciente tenga alguna alteración electrocardiográfica, lo primero que tenemos que hacer es administrar un estabilizador de membrana. El estabilizador de membrana pues, es el que ya todos conocemos, el gluconato de calcio, que se debe administrar por vía intravenosa. Este artículo funciona también que se puedan localizar soluciones hipertónicas de sodio, propiamente bicarbonato de sodio. En caso de que nuestro paciente tenga alguna contraindicación para la administración de gluconato de calcio únicamente, no de manera pues general a todos los pacientes debemos utilizarlo como estabilizador de membrana. Pacientes que tienen contraindicaciones, pues pacientes con una hipercalcemia clínicamente significativa. Si nuestro paciente tiene pues, una hipercalemia asociada a una acidosis y una hipovolemia, igual se puede valorar, pero pues como en primera línea, el gluconato de calcio como estabilizador de membrana. El gluconato de calcio, como todos sabemos, en realidad no es una medida antihipercalémica, su función es estabilizador de membrana. Si nuestro paciente no tiene alteración electrocardiográfica, no tiene ningún beneficio que lo administremos en un paciente que tenga hipercalemia, ya que pues, no nos va a servir. Hay quienes lo administran en pacientes con hipercalemia con horario de administrar cada 6 horas, cada tanto tiempo, pero pues en realidad no es así, solamente es para estabilizar la membrana. Si tiene alteración electrocardiográfica, se la administra, se sigue evaluando el trazo electrocardiográfico. Si sigue con alteración, se le puede seguir administrando. En caso de que ya no tenga, pues no se va a administrar. Y no se va a administrar con horario porque pues, debe haber una evidencia previa de que haya una alteración de trazo electrocardiográfico antes de administrarse. Caso de que pues, ya se haya estabilizado pues, la membrana de músculo cardíaco, cardíaco, pues ya sigue el siguiente manejo. En caso pues, de que nuestro paciente tuvo una hipercalemia severa con alteraciones electrocardiográficas, pues lo siguiente que continúa en el algoritmo es la administración de soluciones polarizantes, insulina con solución glucosada. Esto únicamente pues, no para causar hipo o hiperglucemia, sino únicamente para que la insulina active el receptor de insulina que nos va a activar el intercambiador de sodio-hidrógeno, y al ingresar sodio, y al activarse, pues va a salir sodio de la célula, y este cambio de aniones, cationes a nivel intracelular o extracelular va a ocasionar que haya una entrada de potasio a nivel de la célula. Como segunda medida, pues podemos utilizar beta nebulizaciones o pasar pues, beta agonista de manera intravenosa. Y como otra medida, pues las soluciones hipertónicas de solución de bicarbonato de sodio. Y nos menciona que pues por las complicaciones no se va a utilizar de manera igual de primera línea, y pues se puede valorar en pacientes que tienen una acidosis metabólica con un pH menor a 7.2. En caso de que nuestro paciente no tuvo alteraciones electrocardiográficas, pues debemos ver el nivel de potasio que maneja. Si es una hipocalemia leve, pues a lo mejor no es necesario administrar este tipo de terapias. Podemos
administrar resinas de intercambio iónico. Esta resina de intercambio iónico pues es medicamento que nos va a funcionar a nivel de tracto digestivo para pues bloquear el traspaso de potasio a nivel de la mucosa intestinal. Como ya les mencioné al principio, pues cerca del 5% de las pérdidas de potasio van a ser llevadas a cabo a nivel del intestino. Entonces esto pues igual debemos de observarlo pacientes con hipocalemia leve que no fueron clínicamente significativos o que no tuvieron alteraciones electrocardiográficas. Si nuestro paciente está con una hipercalemia pues moderada, pues ya se debe valorar el mismo manejo que les mencioné acá. Primero con soluciones polarizantes, administración de beta agonistas tanto intravenosa como nebulizada, y pues de última instancia bicarbonato de sodio. Ahora, ya hicimos esto, ahora debemos de valorar si nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica. Si nuestro paciente está en un contexto de una enfermedad renal crónica terminal, con o sin tratamiento de sustitución renal, debemos de valorar hacer la terapia de sustitución renal. Si nuestro paciente ya tiene terapia de sustitución renal, pues ya tiene su catéter, hay que realizar este tratamiento de manera urgente, sobre todo si tiene cambios electrocardiográficos. Si nuestro paciente no está en contexto de una enfermedad crónica, debemos de ver cómo está la obesidad de nuestro paciente, si se encuentra disminuida o se encuentra conservada. Si se encuentra disminuida, pues debemos de investigar si no tiene alguna patología renal, es decir, una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica en algún estadio no terminal. Si nuestro paciente tiene uresis conservada, podemos manejarlo con diuréticos de ASA, furosemida principalmente. La dosis de furosemida puede ser de 40 a 80 miligramos de furosemida, y también pues se puede ajustar de acuerdo al peso del paciente o de acuerdo a no pasar de un rango máximo que ya está establecido. Únicamente pacientes que tengan uresis conservada. Si nuestro paciente está en oliguria o no tiene uresis residual, pues no se va a beneficiar de la administración de diuréticos. Entonces, aquí se debe ver si tiene alguna falla renal, alguna enfermedad crónica no terminal que se agudizó, o que hizo una lesión renal aguda agregada, o alguna lesión renal aguda sin una enfermedad crónica previa. En caso de que nuestro paciente, debemos de valorar esto. Si nuestro paciente sí que hay evidencia de lesión renal aguda o enfermedad crónica, pues se debe de valorar igual inicio una terapia de sustitución renal. Estos son los tipos de tratamiento que podemos llevar a cabo en los pacientes con hipercalemia. Nosotros podemos dividirlo como fármacos que nos van a llevar a una protección miocárdica o estabilizadores de membrana, fármacos que nos van a ayudar a una transferencia de potasio intracelular o desplazamiento transcelular de potasio, y propiamente fármacos de eliminación de potasio o fármacos antihipercalémicos propiamente como tal, ya que esto pues no ocasiona nada más un cambio transitorio, y lo que va a hacer es que van a ocasionar que ingrese el potasio extracelular al potasio intracelular, y eso nos va a ocasionar una disminución transitoria del potasio. Propiamente para eliminación son estos, los diuréticos de ASA o la terapia de reemplazo renal, al mismo tiempo que manejamos la causa. Si manejamos la causa, es posiblemente que no tengamos que llegar a esto, solamente con los fármacos que nos ocasionan el desplazamiento transmembrana del potasio para llevar a un nivel de potasio más de lo normal en lo que se trata la causa, y al momento de tratar la causa pues ya no va a haber hipercalemia posterior que pasa el efecto transitorio de estos fármacos. Y pues también hay fármacos que afectan la absorción de potasio, que son las resinas de intercambio iónico que ya les mencioné. Aquí viene pues cómo se debe de administrar y los efectos que tienen sobre el potasio sérico. Tenemos aquí, por ejemplo, que si administramos
una solución polarizante, lo esperado es que haya una disminución del potasio sérico de 0.25 a 0.79 miliequivalentes sobre litro a los 60 minutos. Es decir, pues el cambio pues, no es tan rápido. Administrar beta-agonistas nos va a ocasionar un cambio, una disminución de potasio de 0.1 a 0.5 igual a los 60 minutos. Bueno, el gluconato de calcio no va a ocasionar ningún efecto a nivel de potasio plasmático o potasio sérico, ya que pues, el efecto va a ser el estabilizador de la membrana. El bicarbonato de sodio sí, porque pues tiene la doble función, puede servir como estabilizador de la membrana y como medida para el desplazamiento de la membrana de potasio. Entonces, si administramos bicarbonato de sodio, sí se espera una disminución del 0.31 a 0.47 a los 30 minutos. Estos, los de fármacos de absorción, pues nada más en pacientes que no tienen alteraciones electrocardiográficas y pacientes con hipercalemia leve. Y pues la más rápida es la terapia de reemplazo renal. Diálisis, hemodiálisis prima, nos va a ocasionar una disminución del potasio sérico pues, en cuestión de minutos. Y pues esta es otra tabla que es de una revista mexicana de medicina interna. Esta la puse nada más para ver el tiempo de inicio de acción de los diferentes fármacos o medidas antihipercalímicas que utilizamos en nuestro paciente. El gluconato de calcio pues, es el que va a tener un tiempo de acción más corto, de 1 a 3 minutos. De ahí que podemos administrar gluconato de calcio, podemos ver cómo está el trazo electrocardiográfico a los 3 minutos, y si ya se corrigió, pues ya no es necesario administrarlo. Las soluciones polarizantes tienen su inicio de acción a los 30 minutos, igual que los beta-agonistas de los 30 minutos. Administrar bicarbonato de calcio tiene un tiempo de acción de 5 a 10 minutos, y los diuréticos pues tienen un tiempo de acción variable. Y pues esta es una forma de esquematizar las diferentes medidas que vamos a hacer en pacientes que tengan hipercalemia. Lo podemos dividir. La primera línea es estabilización de membrana. Esta pues con gluconato de calcio, con bicarbonato, en caso de que haya alguna contraindicación para el gluconato de calcio. Posteriormente, medidas para el traspaso transmembrana de potasio, a fin de que se lleve potasio extracelular a potasio intracelular, que nos va a ocasionar disminución transitora de potasio. Esta es la segunda medida. Y la tercera línea, pues son propiamente medidas antihipercalímicas, propiamente como tal, medidas de excreción de potasio, que van a ser los diuréticos de ASA o la terapia de reemplazo renal. Y pues, hasta aquí sería, digamos, si tengo alguna duda, comentario, pregunta. Respecto a los niveles de potasio y los aumentos abruptos que diste en cuanto a las reposiciones, estoy de acuerdo que si es un paciente que está estable, que usualmente son los posquirúrgicos programados, cosa que no, o sea, es muy frecuente en esta UCI, pero no es tan frecuente en otros lados, pues, que sea, a menos que sean UCIs posquirúrgicas como tal. Usualmente el paciente ya llega con un miocardio, pues no aturdido porque no es la definición, pues, pero es un miocardio que ya está dañado. Además tiene usualmente desequilibrio en el pH, o sea, hay muchas cosas que van a agravar una probable trastorno miocárdico como tal. Como ya hemos visto, esos tenemos pacientes jóvenes que incluso nos hacen alteraciones en el electrocardiograma. Estoy de acuerdo, o sea, no llevarlo como estrictamente de 4 a 5 y estar repone, pero la mayoría lo hacemos con diurético, con requerimiento de insulina como respuesta metabólica al trauma por hiperglucemia. Entonces, si bien es cierto que no está bien como hacer reposiciones en agudo, pues tampoco está bien ser tan permisivos con el potasio, porque como mencionaste ya, es uno de los principales sustratos para un chingo de cosas metabólicas. Pues. Por eso Pinsky dice, bueno, hay que llevarlo de 4 a 5, porque ahí hay una buena autorregulación de todas las demandas metabólicas que pueda tener el paciente crítico. Entonces, eso sí, pacientes que están en ayuno, que están con infusión de insulina, con diuréticos, pues sí se debe de ajustar, pero yo creo que en sus requerimientos basales, no administrar
Yo no he leído una revista de crítica, no lo he checado, pues, pero que diga que lo mejor es tenerlo con un potasio basal. Por eso te hago la aclaración, pues. Porque el paciente crítico, bueno, así lo leí yo, es sumamente cambiante, ¿no? De un día para otro puedes tener un paciente totalmente diferente al que tenías el día previo. Y tener una insulina basal y el aporte va cambiando y además puede desencadenarte falla renal y puede desencadenarte todo lo que puede llevar a una hipercalemia. Por eso ya yo había dicho, bueno, ¿por qué no poníamos en la base? Pero bueno, me llevé muchas regañadas. Bueno, es que no es tan estable el paciente como para decir, tiene este requerimiento y ya. Pero bueno, ya escuché eso, de que no llevarlo a uno de 4, de mi especialidad, y la verdad solamente lo encontré en pacientes en contexto de cardiopatía isquémica, con falla cardíaca aguda, con falla cardíaca crónica, con falla cardíaca crónica con enfermedad agregada, y el único donde lo encontré como tal en pacientes críticos fue un PDF de un hospital de Laser City, que sí lo mencionaba, arriba de 4 o 5. Pero no decía en base a qué se lo dejaban así. Pero es que como dice la doctora, sí, pues, es que lo menciona, pues, pero lo que dice Alex es que no hay un cuerpo de evidencia, pues, para sustentarlo. A lo mejor con muchas cosas en la medicina crítica, en teoría funciona, pues, pero no hay algo sólido en que sustentarlo, porque lo que menciona Alexis es eso, pues, viene de estudios de los 80, ¿no? De los 90 en pacientes así, ¿no? Con cardiopatía isquémica. Quirúrgicos agudos. O quirúrgicos agudos. Sí, y fue antes del advenimiento de la terapia farmacológica cambió. Ahora la mayoría de los pacientes están con los sartán, con metoprolol, con dioxina, que tienen un poquito de potasio. Realmente la mortalidad en hipocalemia es por arritmias letales. Y hay una revisión como en 2014-2015 donde se ve la mortalidad únicamente por ese tipo de arritmias. Y es una mortalidad de donde el nivel seguro es el que mencionaste en el artículo que se dice de medicina clínica. Ahí en la gráfica se ve una mortalidad más alta con un potasio de 4.2 que con un potasio de 3.5 o 3.6. De 2.2, 4.2 a 4.7, pero en ese contexto. Fuera de ese contexto, pacientes críticos, pues, no. Y lo que se encuentra es que sí había una modificación en la mortalidad con la modificación abrupta, con una elevación de una más de líneas estándar. Pero también a veces, por ejemplo, no sé, el paciente está con una hipocalemia severa y ya te está haciendo cambios eléctricos y tienes que poner infusiones más altas, como llegaste a comenzar, ahí pues tienen que ser supervisadas y estar siempre con el monitor. En caso de que te presenten las alteraciones de una hipercalemia, pues lo inicial es poner gluconato de calcio, pero sí puedes pasar hasta 100 mil equivalentes en una hora y hacemos 150 o 500, nada más estar vigilando el monitor en todo momento. Yo respecto a lo que es el seccionado por partes de la hipocalemia respecto al abordaje, creo que es práctico, pues la del índice de potasio y creatinina, no sé si que pues tiene que ser en orina. Nada más que estaría aquí, por lo menos en esta unidad, el punto ya del cloro urinario al final del abordaje, cuando pues, ya se sale que es renal. El problema se pone como se conflictúa porque no te hacen cloro en orina, porque no está validado lo que dicen aquí, no está validado la toma y el procesamiento de la orina como suero, pues, por así decirlo, con los reactivos que ellos tienen de cloro, como para darte un valor adecuado, correcto, por lo menos validado, ¿no? Entonces ahí como que se acota mucho, pero por lo menos hasta donde llegas al bicarbonato para ver si hay acidosis o no acidosis, cuando ya tienes el problema renal, pues sí es adecuado, por lo menos es rápido, y como tú dices, como la creatinina, el correlacionarlo con la creatinina es por no esperarte quizá un 24 horas, sino con una muestra única. Obviamente cuando lo haces con la tasa de una creatinina que es más estable, por así decirlo, pues lo traslapas a que puedes ahorrarte las 24 horas para tomar la determinación en ese momento. Respecto, obviamente, así como a los niveles, pues los únicos que yo he encontrado más estables en los niveles, puedes decir, de tan margen, por los que mencionaste, porque también encontré mucha bibliografía donde había poquitos márgenes muy como que movidos de cuando considera una hipocalemia leve, moderada, severa, que prácticamente eso tiene más con fines hacia el tratamiento, más que en el diagnóstico. El diagnóstico como tal, pues no te dice como tal. A partir de una hipocalemia moderada, el abordaje es diferente, una hipocalemia leve es diferente, ¿no? Siempre y cuando hipocalemia y inicies el abordaje, ¿no? Que pues lo puedes llevar por diferentes vías, pues la más sencilla, más práctica es la de potasio y creatinina,
y otra vez como ya con el fin de tratamiento correlacionando ya con el contexto clínico, pues obviamente, ¿no? Tenemos hipokalemias que se generan por un intercambio celular a nivel, pues obviamente como un buffer celular donde esa hipokalemia transitoria que estamos generando por alguna práctica farmacológica, ya sea con la insulina, entre otras situaciones, pues al momento en que se hace ese tipo de terapia, pues obviamente el gradiente se va a invertir. A comparar, por ejemplo, pensar de que pues, las pérdidas son urinarias y que normalmente pues, ese es un potasio que ya no regresa, pero es un potasio que se pierde y que obviamente podría ser real el agotar las reservas que uno tiene en el cuerpo y encontrar obviamente esa situación. Ahora respecto a las reposiciones, como tú dices, ¿no? La fórmula pues es como ponerse a discutir en terreno árido. Realmente el intercambio de potasio es bastante variable, tienes el 2% y el cuerpo sabe en qué momento de invertir eso, o sea, tener ese potasio el 2% y lo saca de la reserva y la movilización de potasio, pues es muy variable de persona a persona y es muy poco predecible cuánto es lo adecuado, cuánto es lo real, estimando sobre eso, ¿no? No es por ejemplo que hagas un rastreo molecular o marcaje nuclear de potasio para poder cuantificar cuánto es lo que tienes realmente en el cuerpo, ¿no? Te reservas y lo que tienes a nivel de gradiente. Es otra situación. La cuestión de, por ejemplo, de la reposición, pues yo también estoy de acuerdo en que no debemos reponer o tener tanto énfasis en hipokalemia. Los estudios que he mostrado, por ejemplo, que obviamente es asociación, son de asociación que se han asociado mayor con la mortalidad y igual como lo que es la glucosa, como lo que es la presión arterial, siempre muestran un porcentaje en uno, ¿no? En cuanto a controles. Muy también mata y muy para acá también mata, ¿no? Entonces, el punto es de verlo como un punto de asociación en pacientes que tienen una condición crítica en el que hubo mortalidad, porque te das cuenta, había como un 4.6% en que los que tenían potasio no murieron. Entonces, lo estamos haciendo una mala asociación pensando que más es más o menos se asocia a la mortalidad. Entonces, esos 4.6 nos estamos diciendo que los mata un potasio normal, ¿no? Entonces, fue un cambio abrupto de la red de potasio. No, a lo que tengo entendido, o sea, cuando vemos esas gráficas, por ejemplo, decir, hubo 4.6% en los cuales pues, se murieron los pacientes, pero tienen un potasio normal. Y hemos visto que, o sea, entre más incremento, más o sea, se asocia más a la mortalidad. O sea, es pensar como en asociación. Ese contexto del paciente, por otras cosas murió, se asoció que tenía potasio mal en el momento que murió, pero en un contexto de paciente específico donde el paciente murió por sepsis, por otro tipo de cosas. Para eso es la P, ¿no? Para eso es la P, se supone. Para eso, pero aún así el de la P es una potencia que es significativamente estadística, pero no te está diciendo que tiene una causalidad directa. No te mide el poder de asociación. Así es, son medidas de impacto, de asociación, pero no te dicen que son directamente, o sea... Sí, es la probabilidad de que no se debe al azar, que es lo que tú estás diciendo. Asociación más causalidad. Así es, por ejemplo, yo todos los días me levanto y sale el sol, entonces la razón por la que sale el sol es porque yo me levanto. No, es pensar mal, ¿verdad? Agua seca, esto decía Juan Gabriel. No se pregunta. El día que se levanta Dios. Claro, no va a salir el sol porque es algo que yo lo relaciono y lo estoy relacionando más, yo no soy la causa por salir el sol, ¿verdad? O sea, es solamente Para alguien sí. para alguien sí. Es lo que voy, entonces, sí es cierto, en el contexto paciente crítico, contextualizándolo, por ejemplo, hay otras comorbilidades que hicieron que aumentaron la mortalidad y que también se asoció a que tenían o el potasio alto o el potasio bajo. Pero luego lo más ideal a lo mejor que en la práctica de darle soporte dentro de la terapia intensiva es llevarlo a un contexto más normal, ¿no? Más fisiológico y igual no ser permisivo. Entre otras prácticas, como vimos, las guías NICE o de Reino Unido son las que sí te dicen, ¿no? En el manejo del líquido electrolítico, si tú le estás dando a un paciente un aporte de mantenimiento con líquidos, como los pacientes que damos en ayuno, idealmente deberían de llevar un aporte basal de potasio por mínimo por los requerimientos, que es lo más habitual. Normalmente a veces, como se viene el advenimiento de que los líquidos matan a los pacientes y más si los anticuerpos de bulimia, ya los pacientes vienen sobreanimados y uno ya no quiere meterle más líquidos, ¿no? Simplemente basal, y entonces no estás como que, ¿qué es lo que da más líquido? ¿Estarlo con una infusión basal de líquido de aporte cuando los pacientes están de ayuno o estarlo manejando con cargas? Entonces empezamos a confundir las fases de las reanimaciones, cuando los manejamos con cargas, cuando los manejamos con mantenimiento, y a veces la práctica es variable entre quien deja reposiciones en agudo o los que dejan reposiciones basales en un líquido basal, ¿no? Así en un aporte basal de alguna solución, que a lo mejor la práctica más a normalizar. Y obviamente casi siempre nunca llegamos a querer agotar el recurso del diagnóstico, llegar a la causa de la hipocalemia, porque obviamente el mejor tratamiento es el mejor diagnóstico y abocarlo a para esa finalidad. Ya en la hipercalemia, para no agotar más el tiempo,
Los pacientes renales, normalmente, que es donde más el contexto sobresale, o aquellos que tienen ya padecimiento cardiológico, que hacen un cardiorenal tipo 1, tipo 2, o que están bajo terapia con IECA, SAR, renina o beta-bloqueadores, los más te van a presentar problemas del potasio. Viendo en el contexto de la UCI, normalmente los pacientes renales hacen una adaptación a nivel intestino donde ellos, el 5% que pierde normalmente una persona por potasio a nivel gástrico, a nivel por evacuaciones, ellos se adaptan a poder tener mayor pérdida de potasio a nivel gastrointestinal. Los cilios paralíticos, los cilios por farmacológicos, por buprenorfina, fentanil y cualquier otra medida de analgesia que frena o que los estreñan los pacientes o cualquier otra cosa puede aumentar de manera brusca los niveles de potasio, porque su única medida con ellos, a lo máximo que pueden manejar el potasio es esa medida. ¿No? Para considerarlo pues también en cuidar el potasio en los pacientes que son renales, que no tienen otra forma de sacarlo, que no están bajo terapia todavía y que normalmente por algún manejo en ese sentido pues pueden aumentar los niveles de potasio, por lo farmacológico principalmente. La fórmula, por ejemplo, que tú pusiste para estimar la reanimación del potasio, si bien comentas, no es adecuada por las disposiciones conforme se encuentra del medio intracelular al extracelular. Entonces, ¿qué le sugerirías tú a tus médicos rotantes para reponer potasio? O sea, ¿de qué manera ellos van a decir, le tengo que reponer 100,000 equivalentes, 200, 50, solo 20? Basándose en que tal vez tu paciente tenga, no sé, 2.9 de potasio, porque ya quedamos que de 3.5 a 3 si están asintomáticos, así se quedan. Pero suponiendo que tuvieran 2.8 y que si tuvieran síntomas, ¿qué les comentarías tú, por ejemplo, cómo sabrían ellos cuánto pasarle a ese paciente? Pues primero ver el contexto de su paciente, si tiene hipovolemia, si tiene cómo está el trastorno ácido-base, si tiene alguna causa que está ocasionando el movimiento transmembranal de potasio, y una vez que ya descartamos, pues bueno, corregir eso, porque puede ser una causa transitoria. Y en caso de que no, pues hay bibliografía muy variada, una que pues, yo utilizaba el que dice el manual Washington, que es el que trae el doctor Omar, también hay uno del manual hospitalero, que dice que aproximadamente 20,000 equivalentes de potasio, que va a ser una modificación de 0.2 a 0.25 mil equivalentes de sodio sérico. Igual no es exacto, porque como ya mencioné, pues la disponibilidad de potasio extracelular no es lo adecuado. Entonces, pues, eso puede ser. Obviamente, yo tenía entendido pues que esa fórmula se utilizaba prácticamente para, o sea, darte una idea de qué tanto hay que reponerle al paciente, pero que efectivamente, como dices tú, no era una fórmula exacta, que no era una fórmula en la cual específicamente eso lo va a llevar a un potasio normal, pero era una manera en la que te dabas una idea de cómo reponerlo. Digo, la otra es, como dices tú, lo esperado en elevar cada 20,000 equivalentes de potasio. Porque de lo contrario, pues entonces sí no se va a saber pues cuánto reponerle en caso de que sea necesario. Y bien lo comentaste tú, la máxima infusión por vía periférica y la máxima infusión por vía central. Yo lo que había visto nomás ahí respecto a eso, cuánto ponerle, up to date, si nos vamos al sumario, de ahí por lo pronto mencionan dos formas y es previsible decir, pues si quieren guiarlo por la fórmula existe esta, ¿verdad? Pero pues por los niveles de potasio de tanto a tanto, por lo menos te dirías que le pusieras tanto, te dice para si está en el contexto agudo o lo demás, te dice aquí repone y te sugerimos que de este valor ponga por lo mismo tantos mil equivalentes, viendo eso, ¿no? Lo esperado de elevar el potasio de acuerdo a cada solución. Sobre cuánto volumen diluir el potasio, las recomendaciones que yo he visto últimamente más que por una concentración buscando una moralidad elevada era por cuidar prácticamente el accidente de pasar la infusión de golpe y que no te das cuenta, pues, o sea, como de diluirlo demasiado. Por lo cual hace la recomendación de que cualquier toma de electrolito se pase por método controlado por base a bomba de infusión, para evitar el riesgo de que se abrió la solución y se fue toda la solución de base, ¿no? O se fue todo el problema de base y que le meta tanto potasio. Más que la concentración per se de la solución a nivel de la flebitis. Lo único que dice la flebitis es la velocidad en la que se infunde, que por periférica no, menos de 10 miligramos por hora y por central menos de 20. Que es donde lo relacionamos. Mucho varía mucho, hay otra que dice que hasta 30, pero jamás te lo toleran los pacientes. Perfecta. Jamás. No, lo más que he leído es 20.
Yo se 15 he ido con de 10 30, arriba. pero o sea, jamás, o sea, más de 10 y el paciente se está retorciendo de dolor. Un libro coloreado A veces pasas 10 y están ahí. De hecho, en cuanto al volumen en vía central, bueno, yo la bibliografía que encontré recomiendan que evalúes el estado de volemia de tu paciente y con respecto a eso, hagas tu decisión de si lo diluyes en 100, en 250 o hasta en 500. Pero si las velocidades de infusión por miliequivalente, pues ya son las que comentaste. Bueno, también encontré en otra bibliografía que se espera que una movilización de un miliequivalente extracelular hacia abajo o hacia arriba vaya a movilizar intracelular de 100 a 200 miliequivalentes. Entonces también es una situación que hay que tener en cuenta para saber más o menos cómo se va a alterar esa homeostasis. Respecto a la situación del contexto de la reposición o una justificación, creo que contigo una vez lo hablábamos, es más por conveniencia de la forma en que la hacemos aquí. ¿Por qué? Porque era lo que decía Paula, son pacientes generalmente sí jóvenes, pero son pacientes que tuvieron un politrauma, contusión miocárdica probablemente, pero pues también están con alguna infusión de puro o están con infusiones de insulina y pues no vamos a estarle midiendo de manera estricta electrolitos pues cada 4 horas para estar checando cómo se modificó ese electrolito. Entonces si ya tienes una tendencia para el concentrado pues que va hacia esa disminución, pues bueno, tú ya esperas que va a seguir disminuyendo, entonces por eso es que dejamos más que nada para estar en ese rango de 3.5 a 4. Y lo ideal es como mencionar que hay aumento de requerimiento basal, de acuerdo a eso, no una infusión en agudo. Pero sí entiendo, pues en el contexto a veces sí se utiliza, no es lo ideal, pero pues sí se utiliza. Nada más como que me hizo falta ver cómo implementaríamos una estrategia de terapia renal, una terapia de reemplazo renal continua en caso de una dispopotasemia, lo podemos decir ahí. ¿Qué estrategia podríamos dar y sobre todo cómo vamos a hacer la corrección, cuánto tiempo, cuánta dosis del prisma le podríamos implementar? Eso pudiera también haberse abordado aquí. Es que eso es un tema más adelante. ¿Sí bien? Sí. Ah, perfecto. Pues Entonces, está bien. Lo vemos en ese momento. Bien, tu facto police, pero parece nada más eso, pues. Me parece que hay que entender bien la naturaleza del potasio y cómo interactúa en un sistema humano. Empezando desde nuestra historia, pues, de cómo nuestra dieta es rica en potasio desde que éramos hace bastantes años, ¿no? Cuando no comíamos carne, luego empezamos a comer carne y siempre nuestra dieta ha sido rica en potasio. Por este motivo nosotros tenemos mecanismos que son altamente efectivos para excretar potasio. Tú dijiste que tenemos un ciclo circadiano. ¿Cuál es el ciclo circadiano de un paciente que está encerrado en la UCI, que tiene luces prendidas, ruidos prendidos, que está sedado, que ya lo cambiamos? Entonces tú vas a saber cuál es el momento de que el paciente va a tener una excreción más o menos efectiva. Definitivamente no. Entonces, sabes, nos decía Noé hace ratito, ¿no?, que una alteración de un miliequivalente endógeno corresponde más o menos entre 100 y 200 miliequivalentes endógenos. Por esto es que las fórmulas pues en realidad no funcionan tanto. Vas a tener variabilidades por un montón de cosas, medicamentos, dieta, etc. Entonces no va a ser efectiva ninguna fórmula que tú utilices para poderle dar al paciente, porque no sabes en qué punto de equilibrio se encuentra, si apenas va para abajo, si ya va para arriba, si se encuentra estable. Entonces, si yo le pongo 60 miliequivalentes de potasio a un mismo paciente en diferentes momentos, va a subir, no sé, de 3.5 a 4.5, o va a subir a 3.6, depende del momento. Si tú me dices, okay, es que hay que estarle tomando el electrocardiograma a todos los pacientes antes de hacer una reposición, después de hacer una reposición, antes de ponerle gluconato de calcio, ¿tú lo haces? Realmente No. La pregunta es, ¿tú lo haces? Aquí no, pues, bueno, si tiene hipercalemia sí se solicita para hacer el electrocardiograma. ¿Con todos los pacientes lo haces? ¿Con hipercalemia? Sí. A todos los pacientes les pides. Entonces la próxima vez que llegue y tengas un paciente con hipercalemia, quiero ver el electrocardiograma. La situación es esta, de forma muy pragmática,
no le puedes estar tomando electrocardiograma a todos los pacientes, no puedes estar ahí pegado con todos los pacientes, no puedes estar ahí con todos los pacientes, y sin embargo nos llegamos y nos encontramos pacientes con 2 de potasio que están con arritmias letales y que terminan pues en una muerte, ¿no? Entonces, ese grupo de pacientes, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? O sea, porque, está bien, quizás no debemos dejar, no deberíamos estar haciendo reposiciones en 3.8 de potasio, estoy de acuerdo, pero ¿cómo sabes o cómo conoces tú la cinética de tu paciente y las interacciones de los medicamentos que estás utilizando en ese paciente, el estado nutricional y demás, para evaluar si le vas a poner o no le vas a poner potasio y hacia dónde se va a ir? Por ejemplo, tú me dices, le voy a poner una solución base más potasio. Sin broma, no, pónselo, base. Pero esa solución base en un paciente que ya tiene, no sería un 3.2, quizás no va a ser igual de efectiva que en aquel paciente que tiene 3.8 y vas a dejar un ayuno por la situación que tú quieras. Más si no entendemos, por ejemplo, los cotransportadores de potasio y magnesio y no estamos haciendo reposiciones de magnesio. Hay muchas cosas que estamos obviando. En los abordajes de diagnóstico te puedes encontrar los de alteraciones de ácido base y los de potasio, y van a colisión, pero en algún momento se van a cruzar. Entonces, ok, va, le pediste que nunca lo hace, entonces aunque me digas que lo pediste, no lo hacen. Pues los electrolitos urinarios, me dices, es que trae un potasio de tal, por este motivo sí le voy a poner o no le voy a poner, va. Entonces ya desde ahí ya nos perdimos mucho, porque el que está haciendo las guías está sentadito en su casa y el que está trabajando aquí en este hospital es otro enteramente diferente. Entonces, es el que está aquí se da cuenta que no le toman los electrolitos, que no le hacen las cosas, que a veces aunque los pidas en sangre no los hacen. Pues. Las gasometrías quizás de repente tienen hasta errores en el momento que pican. Entonces empiezas a abordar a un paciente que te llega en un contexto de choque y está con acidosis metabólica y me dices, es que tiene también hipocalemia. A ese paciente entonces le dirige hacia tal cosa. Y ese va a ser el motivo, o ya que los reanimes te vuelven a tomar la gasometría y ves si la hipocalemia era por otra situación de la reanimación. Entonces te llama la reanimación. Entonces te tienes que meter mucho en contexto, pues, y a veces las cosas que hacemos aquí son más por contexto, pues, no tanto porque es la recomendación de la guía del cuate que está sentado en su casa bien a gusto, leyendo y haciendo recopilación de información que sí, definitivamente tiene evidencia, pues, pero no siempre se acopla a la práctica. Pues debemos de ver que nuestro paciente, pues, el estado se ve más en contexto, ¿no? Sí, claro. Ahora, si tienes un paciente en interna que te está haciendo hipocalemia persistente, bueno, sí es algo que se tiene que estudiar, claro que sí, pero aquí donde el paciente se puede morir en la cara, pues. Ustedes echaron es el manejo y al mismo tiempo eso es el que no habla de los pero para es que ese es el rollo, pues, o sea, tienes un paciente que está con poliuria, que no le cuidan los electrolitos y llegas y ya tiene un potasio de 2, va, pues. Pero esa reposición también, ¿cómo se va a hacer? Porque es una reposición que está indicada, pues, no sé, creo que eran 60.000 equivalentes para 2 horas, una cosa de estas, y el paciente está con una arritmia letal. Por eso significa que realmente ese potasio que estás viendo que tomaste en la mañana o en la tarde no es real a la que estás tomando en contexto clínico ahorita, porque ya el paciente ya pasan 3, 4 horas tal vez. Definitivamente no, pero además hay muchas otras cosas. Por ejemplo, está ácido base. Si es un paciente que se encuentra en acidosis y yo no estoy corrigiendo esa acidosis, ¿qué está pasando con ese potasio? Está habiendo un intercambio celular que lo está metiendo la célula y entonces me va a estar apareciendo un potasio que debería ser menor. Sin embargo, la cantidad total de potasio pues va a ser menor, ¿no? Persiste todavía con poliuria. O, por ejemplo, una situación tan simple como decían, lo voy a diluir en 250 o 1 litro. Ok, esa dilución me va a generar una diuresis. Esta diuresis me va a obligar a una pérdida obligada de potasio. Entonces, ¿qué tan efectivo va a ser? Si ya de por sí el potasio intravenoso es menos efectivo que el oral, ¿qué tan efectivo va a ser si yo le estoy propiciando cierta diuresis? Entonces, si yo le estoy poniendo 60, de ahí se van a meter 50 y luego todavía le estoy tirando otros 10, nada más le estoy metiendo 40. Entonces hay muchas cosas así que debes tener en cuenta. Con los pacientes que hacen hipercalemias casi exclusivamente, en donde lo leas, te voy a decir casi exclusivamente el paciente nefrópata. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos que son extremadamente eficientes para perder potasio.
Entonces, en ese sentido, podría decir que el paciente naturalmente se encuentra protegido para una hiperleucotalemia, a menos que le esté metiendo, no sé, 60 por hora, una cosa de estas, ¿no? Que el paciente no va a poder manejar y no esté teniendo el volumen para que lo orine. Definitivamente todas las alteraciones electrolíticas, SOVAS y demás requieren un abordaje. Pero yo no voy a esperar a hacer todo el abordaje para empezar a tratar si el paciente requiere una intervención inmediata tampoco. Entonces, estoy diciendo que hayas hecho eso. El Alexis tomando muestras de sudor. Bueno, lo que estoy diciendo es que te debes meter en contexto. O sea, tú no. Alemán, porque luego no ofendes. Cuando estés en la guardia, el contexto del paciente y los que se puedan abordar los abordamos y los que no, ni modo, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que Jorge está haciendo mención a eso porque sí fuiste como muy tajante en el hecho de que no todos los potasios se reponen. Estamos de acuerdo, pues, pero en este contexto del paciente crítico que es altamente cambiable y que ahorita está bien y al rato ya dejó de orinar, entonces, bueno, ahí más bien es como meternos al contexto del paciente y sí, cuando meten un abordaje, claro que se tiene que hacer, no los hacemos, estoy de acuerdo. Para empezar no tenemos helicóptero de marina después de las 12 del día. Y nunca te lo toman de muestra única tampoco. Otro contexto, bueno, es si tú decides dejar la reposición en una infusión de 24 horas, pero nuestros pacientes, como ya comenté Paula, son cambiantes. De repente, pues, las interacciones farmacológicas que pasan con los bolos que se administran a ese paciente, uno de esos medicamentos son los relajantes, los bloqueadores neuromusculares. Generalmente cuando se combina con una solución ya con potasio, pues bueno, se espera que va a haber una hipercalemia, que esta puede llegar a ser pues letal. Decir una cifra de variación pues es inesperado, es incierto y es idiosincrasia de cada paciente. Pero bueno, es un medicamento que lo utilizamos relativamente frecuente, que pues bueno, es también otra de las situaciones, pues sí, por conveniencia, se prefieren los bolos para tratar de evitar que cuando se lleguen a administrar fármacos y esas interacciones, pues tratar de disminuir ese riesgo. Necesito no opinar.